Buenos días, mis queridos estudiantes. Espero, ¿me escuchan bien? Sí, profe, se escucha. Ajá. Sí, se escucha bien. Ajá. Cualquier cosa me dicen porque ayer tuve un inconveniente ahí, me estaba hablando y no me escuchaban. Bueno, bienvenidos nuevamente a la asignatura de bioquímica. Ya como ven, estamos terminando todo lo que es el cuatrimestre. Esta semana va a ser la penúltima. Ya la próxima semana vamos a hacer un resumen. Le estoy diciendo esto para que ya estén orientados. Vamos a hacer un resumen de todo lo que hemos dado en la asignatura de bioquímica 1 para que en forma de preguntas y respuestas para que se preparen para el examen de la semana más arriba, que va a ser también virtual. ¿Cómo lo vamos a hacer? No sabemos, pero va a ser de esta manera. Lo mismo les digo que vamos a resumir también la próxima semana todos los acumulados que tienen para que ustedes también puedan recuperar algunas notas, por ejemplo, que algún trabajito que me digan, profe, quiero subir alguna nota, la puedan subir y recuerden que es todo el contenido, ¿entiendes? Es algo más difícil, pero es todo el contenido. Vamos a ver cómo lo podemos evaluar. Siempre tengan como objetivos, sobre todo, los temas muy precisos, los conceptos, aquellas clasificaciones. En eso es que se debe basar la bioquímica. Básense siempre en los objetivos de cada tema para el examen. Entonces, vamos a continuar en el día de hoy con la unidad número 3 y última, que va a ser el metabolismo, que es el metabolismo del ser humano. En ella hemos visto de la semana pasada todas las propiedades del metabolismo del cuerpo humano, pero hoy vamos a introducir una otra de las biomoléculas, que son los péptidos, y de unas moléculas más complejas que son los ácidos nucleicos. O sea, el sumario de hoy va a estar basado en lo que son los péptidos, algunos conceptos, nomenclaturas y reacciones que no van a estar muy ajenas de los conceptos que ustedes tienen, porque su estructura es parecida a las de las proteínas. Y los ácidos nucleicos, que fundamentalmente están formados por el ácido desoxirribonucleico o ADN y el ácido ribonucleico, que es el ARN, que tampoco es un contenido o un conocimiento nuevo. Si tienen alguna pregunta durante la conferencia, por favor la van anotando y al final me preguntan para no interrumpir por el tiempo que tenemos, ¿ok? Los péptidos. Vamos a comenzar con los péptidos. Los péptidos son cadenas lineales también de aminoácidos enlazados por los enlaces peptídicos que ustedes conocen. De izquierda a derecha, los péptidos tienen un extremo terminal, que es el amino libre, y uno extremo también terminal, que es el carboxilo libre. En esta unión es donde se unen cada uno de los aminoácidos. Los péptidos tienen su extensión, su número, y depende de la naturaleza y el orden, es que se van a clasificar. Lo más importante es que están unidos por aminoácidos por el enlace amida, que en el caso de los péptidos y las proteínas, esto se le denomina enlace peptídico, que ya todos conocen, que el enlace peptídico no es más que la reacción que hay con el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino, que ustedes ven aquí, el grupo carboxilo de un aminoácido con el grupo amino de otro aminoácido, y donde se libera una molécula de agua. Eso es lo que forma el enlace peptídico entre un aminoácido y otro. No es nuevo ese tema para ustedes. Aquí ven la imagen de un péptido que, de independencia de la cantidad de aminoácidos que tenga, asimismo se le da. Pero los péptidos van a tener siempre menos, o sea, los oligopéptidos, menos de 10 aminoácidos. El polipéptido va a tener de 10 a 100 aminoácidos, y ya cuando pasa de 100 aminoácidos, en su estructura ya constituye una proteína. Eso tienen que tenerlo. Esto es muy importante. Conocer cuándo es un oligopéptido y cuándo es un polipéptido. Los oligopéptidos, como tienen menos de 10, se van a llamar según la cantidad de aminoácidos que tengan. Por ejemplo, si tienen 2 aminoácidos, se llaman dipéptidos. Si tienen 3, se llaman tripéptidos. Y aquí ustedes pueden ver el dipéptido, el tripéptido, el tetrapéptido, pentapéptido,
hexapéptido y heptapéptido. Y así hasta octapéptido, nonapéptido, exactamente antes de llegar a decapéptido, que son los 10. Se dice que el polipéptido y la proteína, porque ustedes dirán, bueno, esas estructuras del polipéptido y la proteína se parecen, pero no siempre son equivalentes, puesto que hay algunas proteínas que están formadas por más de una cadena polipeptídica. O sea, que una proteína, por ejemplo, como en el caso de la hemoglobina, que es una proteína cuaternaria, la hemoglobina tiene 4 cadenas polipeptídicas, la alfa, la beta, la gamma y la delta. Y en cada cadena de esas polipeptídicas de la hemoglobina, en cada una de ellas se añade una molécula de oxígeno. Quiere decir que es una proteína que gracias a su conformación por esas 4 cadenas polipeptídicas es capaz de trasladar, como ustedes saben, las moléculas de oxígeno para cada uno de los tejidos. Pero quiere decir que por cada molécula de hemoglobina se trasladan 4 moléculas de oxígeno. Así que ustedes pueden ver cómo es de importante. Importante entre los objetivos que tienen que cumplir en esta clase, la función biológica que tienen los péptidos. Los péptidos tienen varias funciones biológicas, entre ellas dentro de los neurotransmisores. Muchos de ustedes dirán que son los neurotransmisores. Los neurotransmisores no son más que moléculas que se encuentran en el sistema nervioso central, en la neurona, o sea, que entrelazan una neurona y otra, y en la llamada sinapsis, ahí están los neurotransmisores. Los péptidos forman parte de estos neurotransmisores. Entre ellos tenemos las beta-endorfinas, las encefalinas. Por ejemplo, las beta-endorfinas tienen alrededor de 31 aminoácidos y las encefalinas tienen alrededor de 5 aminoácidos. Pueden ver ahí un oligopéptido, un polipéptido y un oligopéptido. ¿Qué hacen los neurotransmisores estos? Pues las endorfinas elevan el umbral del dolor, es decir, permiten que el paciente soporte el dolor y retrasan la llegada de la fatiga en el esfuerzo físico. Se plantea mucho de que también influyen, sobre todo cuando se hacen ejercicios físicos, que el paciente o las personas no se fatiguen por la cantidad de endorfinas y encefalinas que tienen. En otra de las funciones que tienen los péptidos es como una función hormonal. Existen varias hormonas que tienen la constitución peptídica, entre ellas la oxitocina. La oxitocina, los que estudiaron la semana pasada sabrán de que la oxitocina es una hormona que se libera de la neurohipófisis o de la hipófisis posterior. Es un nonapéptido, es decir, que tiene 9 aminoácidos. Aquí están los aminoácidos: la cisteína, la tirosina, la isoleucina, la glutamina, la aspargina, la cisteína, prolina, leucina y glicina. Si lo cuentan, son 9. Por eso que se dice que la oxitocina como hormona es un nonapéptido. Tiene una importancia terrible porque esta hormona provoca la contracción uterina. Y en los casos cuando, por ejemplo, existen trastornos o atonía en el mecanismo del parto, se pone la oxitocina como medicamento y esto aumenta las contracciones de la mujer durante el parto para la expulsión del feto. También después que nace el feto, tiene importancia la oxitocina para la secreción de la leche por la glándula mamaria y también se dice que se libera durante el orgasmo. Otra de las hormonas que tienen una composición peptídica es la vasopresina. Esta hormona se dice que es la hormona antidiurética. La vasopresina tiene como función fundamental inducir la reabsorción de agua en el riñón. Es una hormona que provoca una enfermedad que se llama diabetes insípida. Algunos que estén interesados en conocer qué es lo que es la diabetes insípida, que cuando la escuchen no es lo mismo que la diabetes mellito. La diabetes insípida es una enfermedad donde hay un trastorno, una disminución de esta hormona antidiurética en el organismo y que es lo que provoca un aumento de la sed, pero exageradamente, y la expulsión de agua, o sea, la orina exageradamente, que los pacientes pueden llegar hasta las deshidrataciones por la cantidad de orina que ellos expulsan. También la vasopresina
como oligopéptido, que tiene 9 péptidos, 9 aminoácidos, aquí hay un error, 9 aminoácidos, altera la presión sanguínea y actúa como agente antipirético y analgésico. Antipirético que sirve para la fiebre y analgésico para el dolor. Se habla también de que otra constitución hormonal de péptido lo constituye la somatostatina. Somatostatina que se libera por las células Langerhans del páncreas, y esta hormona que hace como tetradecapéptido provoca una inhibición de la hormona del crecimiento y la insulina y el glucagón. Pero solamente la somatostatina no hace esto, también hace una inhibición a nivel del hipotálamo para que no se libere la hormona del tiroides. O sea, disminución de la hormona estimuladora del tiroides. Y a la vez se habla de que esa somatostatina también está presente en algunos tumores carcinogenéticos, sobre todo de estómago, y está presente cuando se toman los niveles de somatostatina, puede estar elevados. Otra hormona que tiene una composición peptídica es la insulina, conocida por muchos, solamente como hormona no, sino también como medicamento. Contiene la insulina 51 aminoácidos, pero tiene 2 cadenas polipeptídicas. Tiene una de 21 y otra de 30 aminoácidos que están unidas por enlaces disulfuro. La insulina se sintetiza en el páncreas y estimula la absorción de la glucosa por parte de la célula. Su ausencia sí causa la llamada diabetes mellitus. Y el glucagón, que es otra hormona, está compuesta por 29 aminoácidos, liberada por el páncreas también, cuando los niveles de azúcar están también altos, en el caso también como la insulina, pero hace que el hígado estimula de que el hígado forme el glucógeno para hidrolizar y para generar nueva glucosa a partir del glucógeno. Esa es la función del glucagón. Otra de las funciones de los péptidos, aparte de ser su función como vimos hormonal, tenemos como cofactor enzimático. Como cofactor enzimático tenemos al llamado glutatión. El glutatión está presente en muchas funciones. Sobre todo la función fundamental es disminuir el tiempo de recuperación después de entrenamientos deportivos que son muy elevados. ¿Qué quiere decir esto, estudiantes? Que cuando, por ejemplo, los deportistas tienen un glutatión en buenas concentraciones, por lo general tienen mejor rendimiento deportivo, pero también constituye un antioxidante natural, ayuda al envejecimiento, previene enfermedades cardiovasculares y el cáncer, y está presente también en alimentos como la palta. La palta es el llamado aguacate, que en algunos países se llama así, palta, y en otros aguacate. La sandía, la toronja, naranja y otra serie de cereales y frutas que ustedes ven aquí. También se utiliza el glutatión como medicamento para tratar el Alzheimer y algunos casos de autismo. Y, como ven la composición, es un tripéptido formado por la cisteína, glutamina y la glicina como aminoácidos. Otra función de los péptidos está la función de antimicrobiano, es decir, que los péptidos están presentes en algunos antibióticos como son la validomicina y la gramicidina, que son 2 péptidos cíclicos con acción antibiótica. Otra función es el uso de los péptidos en la parte industrial como en la constitución del aspartamo. El aspartamo, constituido por la fenilalanina y el ácido aspartico, que es un dipéptido, está presente en edulcorantes artificiales, se utilizan mucho en los refrescos con gases, tienen en los zumos, pudines, rellenos, etc. Ustedes pueden ver ahí todos los usos industriales que tiene el aspartamo, pero que está en su constitución un péptido. Hasta ahí la primera parte de la clase. Los que van a resumirla conociendo qué es un péptido, cuál es la clasificación de los péptidos, cómo están constituidos los péptidos, por qué se enlazan y sobre todo las funciones de los péptidos. Con ello vamos a resumir los péptidos. Y la segunda parte de nuestra clase ya es el ácido nucleico, los ácidos nucleicos, que están constituidos por el DNA y el RNA.
¿Qué son los ácidos nucleicos? Los ácidos nucleicos son grandes moléculas formadas por la repetición de un monómero llamado nucleótido. Se plantea que el nucleótido es una molécula orgánica formada por la unión de una pentosa, aquí lo pueden ver, una pentosa, una base nitrogenada y un grupo fosfato. Todo esto que esto es un nucleótido. Son los monómeros que son los monómeros de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son denominados así porque también se descubrieron en el núcleo de las células y contienen los elementos fundamentales que son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, nitrógeno y el fósforo. Que existen dos tipos de ácidos nucleicos, que no lo pueden olvidar, que son el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico, que es importante que en su estudio individual ustedes hagan la diferencia de los por qué es ácido desoxirribonucleico y por qué es ácido ribonucleico, que su diferencia fundamentalmente está en el azúcar o sea, en la pentosa, que contiene el ácido desoxirribonucleico, y en la ribosa, que contiene el ácido ribonucleico. Las bases nitrogenadas también los diferencian porque el ácido desoxirribonucleico contiene la adenina, guanina, citosina y timina. Esos ácidos nucleicos, esas bases, o sea, esos aminoácidos tienen que conocerlo. Y sin embargo, el ácido ribonucleico tiene adenina, guanina, citosina, pero tiene el llamado uracilo. Entonces, en las células eucariotas, la diferencia está en que el ácido desoxirribonucleico tiene una cadena doble, y sin embargo el ácido ribonucleico tiene una cadena única, que es la llamada monocatenaria, que en ocasiones se puede estar en forma lineal, como es en el ácido ribonucleico mensajero, o en forma plegada cruciforme, como es en el ácido ribonucleico de transferencia y en el ácido ribonucleico ribosomal, que son el ARNT, ARNR. Ahí pueden ver las imágenes de esas bases nitrogenadas, por lo cual están formadas el ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico. ¿Cuáles son las funciones importantes? Funciones de los ácidos nucleicos. Tiene tres funciones fundamentales, que son transportar energía, transportan átomos, transmiten los caracteres hereditarios, que es una de las funciones más importantes. Imagínense que de generación en generación van llevando los caracteres hereditarios, pero sin embargo también participan en la síntesis de proteínas específicas de las células, el almacenamiento de depósitos de replicación de la información genética. Gracias a los ácidos nucleicos es que se puede transmitir todo lo que es la información genética, pero también todo esto puede tener alguna mutación que van a ver más adelante. Antes de entrar a los cambios que pueden existir en el ácido ribonucleico y en el ácido desoxirribonucleico, vamos a ver el concepto de cromosoma. ¿Por qué? Porque el cromosoma es el que constituye, por lo que está constituido el ADN y el ARN. Los cromosomas, que son los portadores de la mayor parte del material genético y que condiciona la organización de la vida y las características hereditarias de cada especie, formado por la cromatina, que es un material microscópico que lleva la información genética de los organismos eucariotas y está constituida por el ADN asociado a proteínas especiales, como vemos aquí, que son las histonas. Aquí tenemos una imagen de un cromosoma. Vieron que tiene dos paticas cortas y dos paticas largas, cuyas paticas se pueden a veces estar en trastornos cromosomáticos, se pueden ver afectadas alguna de ellas. Las mutaciones sí ocurren cuando ocurren cambios en esa información genética como consecuencia de cualquier alteración del material genético, ya sea del ADN, ya sea de los genes en general, o sea de un cromosoma en específico. Los tipos de mutaciones, lo podemos ver aquí, es un concepto también que pueden conocer, porque hay enfermedades, por ejemplo, el síndrome de Marfan, creo que lo tengo aquí como ejemplo. No lo tengo aquí un ejemplo. Ejemplo de mutaciones es el albinismo. A veces tenemos algunas familias, por ejemplo, que tiene un albino y se preguntan por qué si no hay ningún albino en el árbol familiar, sin embargo salió
uno de los miembros de la familia albino, pero el albinismo también es una enfermedad que ocurre cuando existen sobre todo mutaciones de este tipo que son las germinales que tienen que ver con la descendencia. Una enfermedad genética. Las enfermedades genéticas son todas aquellas alteraciones de la salud causadas por el mal funcionamiento de un gen determinado. La mayoría de las enfermedades genéticas se producen por mutaciones en los autosomas y en los cromosomas sexuales. Pueden aparecer desde el nacimiento o pueden estar adquiridas con el tiempo. Hay dos tipos de enfermedades genéticas hereditarias, que son las cromosómicas, por alteraciones de los cromosomas, que ya sean completos o fragmentados, como le decía, y las monogénicas, que se deben a cambios en un único gen y se heredan como cualquier otro carácter. Ejemplo de enfermedades hereditarias está el síndrome de Marfan, que es cuando existe un trastorno del cromosoma 15 y se caracteriza fundamentalmente por un alargamiento inusual de todos los miembros. Aquí tienen un ejemplo de un paciente con un síndrome de Marfan.